Amén. Gloria a Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde a cada uno de ustedes. Un placer de poder estar aquí en esta entrega más de una historia que contar. Y hoy vamos a hablar un tema muy poderoso que todos hemos experimentado en el Señor. Así que les invitamos a que no se pierda. Busque su cafecito, su chocolate o su juguito si está muy caliente, porque hoy vamos a hablar, gloria a Jesús, de un tema que todo creyente ha experimentado y es aquel de la fe que obra en milagros. Aleluya. Así que este tema de hoy lo vamos a estar hablando juntamente con la Biblia. También le voy a invitar que tome su Biblia, se siente, comparta primeramente y vamos a dejar a Kismari por aquí que está con nosotros y este elenco que nos acompaña hoy para disfrutar de una noche más de una historia que contar. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Le habla su hermana Kismari Betances y queremos invitarles a que nos siga en todas las plataformas, por TikTok, por Facebook, YouTube, bajo el perfil Marta Ventura. Y como decía nuestra pastora, siéntese y disfrute de este tema que yo sé que ustedes van a poder identificarse acerca de este tema. Así que Dios les bendiga nuevamente. Amén, amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Aquí le habla su hermana Maurín Martínez, dándole gracias al Señor para nosotros poder llegar a cada uno de ustedes por este medio, ¿verdad? Donde podemos que nuestra voz, ¿verdad?, llegue a cada hogar. Sabemos que este es un tema que va a ser de mucha edificación. Vamos a estar hablando de esa fe que mueve montañas, amén. Así que manténganse ahí y vamos, ¿verdad? Estamos listos para este tremendo tema que vamos a estar disertando el día de hoy. Dios le bendiga a todos, agradecido de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Por estar en este lugar para llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este es su hermano Leonardo Guerrero. Y en esta noche, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la fe que obra milagro. Y la misma Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción Amén. de lo que no se ve. Así que vamos a activar los que no tienen fe o los que han perdido la fe. Vamos a activar esa fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se mueva de ahí, quédese tranquilito, agarre su café, agarre su chocolate, porque en este día hay una palabra poderosa para usted y de bendición para su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Y si ven, ay Dios mío, estamos estrenando nuevo escenario el día de hoy. Estamos cómodos aquí en la casita de Mauri, relajados. Amén, Relajados. amén. Estamos contentos de estar aquí en este escenario, esta casa que es de mucha bendición, así que póngase usted cómodo también, que nosotros estamos cómodos. Gloria a Jesús. Y bien, como decíamos ahorita, hace un ratito vamos a hablar de lo que es la fe que obra en milagros. Aleluya, que es un tema que nos concierne a todos, porque dice la palabra que sin fe, aleluya, Es imposible. es imposible agradar a Dios. Aleluya. La cual es ¿cómo usted agrada a Dios? Con la fe, gloria a Jesús, aleluya. Es más, que usted no puede caminar en el Señor sin fe. Bendito Dios, porque para usted creer en el Señor necesita esa fe. Amén. Amén. Sí. Pero hoy no vamos a hablar de los tipos de fe, sino de la fe que obra en milagros. Amén. Amén. Y vamos a dejar a nuestro hermano Leonardo que él empiece. Aleluya, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Para esto, gloria a Jesús, algunos versículos bíblicos para introducir esta parte. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 18, capítulo 1 hasta el versículo 1 hasta el versículo 8. San Lucas 18, aleluya. Y leemos la palabra para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. También en aquella ciudad había una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo,
porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? El versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Aleluya. Amén. Y esto es un ejemplo vivo de fe y de insistencia. Nosotros debemos de orar con insistencia. Nosotros debemos de orar, aleluya, de continuo. No podemos desmayar. Entonces, es una fe que obra milagro cuando tú crees en la palabra de Dios. Cuando tú crees, cuando tú oras para recibir esa promesa de Dios. Y es un poquito difícil en estos tiempos, por ejemplo, cuando la gente está pasando por situaciones difíciles, por situaciones adversas, que a veces como que empieza a desmayar su fe, porque podría decir, tengo un mes orando, tengo 2 meses orando, tengo 1 año orando, tengo 5 años orando, tengo 10 años orando y no veo el resultado. Entonces aquí en esta hora estamos activando esa fe en el nombre poderoso de Jesús, porque la misma Biblia dice que Dios le ha dado una medida de fe a cada uno. Entonces vamos a activarlo, aleluya, y ser insistente. Entonces, la fe de esta mujer, podríamos decir que es acumulada, o el resultado es de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces no podemos desmayar, eso no podemos desistir. Tenemos que continuar con toda seguridad y con toda firmeza hasta que podamos lograr el objetivo. Esta mujer iba donde el juez todos los días. Hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Entonces hasta que tuvo el resultado. Entonces ella dijo, no voy a parar hasta que tenga mi resultado. Entonces esa debe de ser la consistencia. Si tú estás orando por una necesidad, si tú estás orando por una enfermedad, si tú estás orando por una casa, si tú estás orando por un proyecto, si tú estás orando por algo, es necesario que tú empieces, aleluya, a creer de que lo vas a recibir y lo vas a recibir. Lo que pasa es que a veces la Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en su camino. Entonces una vez amanecemos en todos. A veces un día amanecemos con la fe al millón y el otro día amanecemos con la fe en el suelo, aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesús. Amén. Yo quiero dar esta información. En total, los evangelios registran aproximadamente 37 milagros específicos de Jesús, aunque el apóstol Juan afirma que Jesús hizo mucho más que no fueron escritos. Eso está en Juan 21:25. Gloria a Jesús. Aleluya. Y vemos en las diferentes historias que nos cuenta la Biblia o que narra la Biblia sobre lo que es los milagros de Jesús, los diferentes efectos que hicieron la fe en la persona, de cómo Dios obró a través de la fe de muchos, pero la diferencia de cómo se acercaban y cómo Jesús sanaba de diferentes punto de vista. Gloria a Jesús, aleluya. Y eso es lo que queremos enfocarnos en esta noche, de lo que de cómo las personas se acercaban a Jesús y conseguían ese milagro con diferentes tipos de acciones de fe. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Claro que sí. Diferentes tipos de acción al acercarse a Jesús buscando un milagro. Y otro, gloria a Jesús, que no se acercaron, que Jesús fue el que se acercó. Amén. Poderoso. Gloria a Jesús. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, los diferentes ángulos de la fe con que Jesús sanó a los enfermos. Amén, amén, gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Y cuando pensamos en lo que es, como estamos hablando de milagros, también es importante pues dar esa definición de qué es un milagro. Sí. Amén. Sí. ¿Verdad? Entonces es la intervención sobrenatural de Dios. Y es bueno especificar estas cosas para poder entender la magnitud de lo que estamos hablando, que no es a través de la intervención del hombre. Muchas veces, y no es que esté mal, muchas veces llamamos milagro a situaciones donde hubo una intervención, pero en realidad, como la Biblia lo describe, cuando hablamos de milagro, es donde todo, incluso en ocasiones donde el Señor dejó que agotaran todas las fuerzas, como cuando la pesca milagrosa, ¿verdad? Amén. El Señor dejó de que, ok, a todas tus... y usa todas tus manos, todas tus habilidades, todos tus esfuerzos. Y ya cuando tú te encuentres en ese punto de que tú puedas entender que soy yo
que no había ya otra forma, entonces ahí yo voy a intervenir. ¿Para qué? Para yo poder enseñarte a ti quién realmente que está obrando. E incluso vemos que cuando él ve el milagro, antes le decía maestro, pero cuando acontece el milagro, cae de rodillas, dice las escrituras, y dice Señor. Entonces ahí ya cambió, cambió la manera en que él lo estaba mirando, porque ya ahí hubo una revelación profunda de quién era Dios. Entonces, cuando la pastora está hablando, ¿verdad?, de los diferentes tipos de milagros, podemos ver de que en todo hay un propósito. Hay en ocasiones, ¿verdad?, que el Señor va a atender por la misericordia, por la petición de la persona. Hay en otras ocasiones que es la fe de las personas alrededor que va a activar esa fe. Hay en ocasiones donde es la misma persona insistentemente, que es la fe de esa persona que va a activar. Y hay en otras ocasiones que es el Señor mismo, que sin ni siquiera la persona pedirlo, Él se va a acercar y Él mismo es que va a actuar y va a hacer ese milagro por un propósito mayor, que es revelarse. Amén. Entonces, tremendamente, ¿verdad?, cuando pensamos en los milagros de Dios, esa intervención poderosa, como decía el hermano Leonardo con la cita bíblica que él citaba, suena fácil decir de insistir, pero cuando una persona lleva tiempo esperando una intervención de Dios, cuando una persona tiene tiempo donde cree que ya no va a pasar, cuando cree que ya se le ha agotado, ¿verdad?, todas sus fuerzas, y suena fácil decirlo, pero pasar años sufriendo, pasar años en una situación de esclavitud, en cierto modo, en una situación donde tú estás esperando y tú estás creyendo de que, y Dios te ha dado una palabra, pero no acontece. Realmente podemos ver que en ocasiones pues esa fe puede menguar, ¿verdad? Esa certeza. Pero definitivamente el día de hoy pues el Señor viene a dar, ¿verdad?, ese booster de la perseverancia, de seguir creyendo, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Si lo dijo un hombre, no. Y cuando a una persona, ¿verdad?, no pueden dar una profecía, no podemos, ¿verdad?, tener esa certeza, pero algo sí yo sé, que si Dios habló, si Dios te dio esa palabra, si Dios te dijo que va a hacer y fue Dios realmente que habló, se va a cumplir. Así sea en el nombre de Jesús. ¿Cuándo? No sabemos, pero de que va a tener cumplimiento, lo va a tener. Amén. Y una de las cosas que en la Biblia nos enseña, que los milagros de Jesús demostraban que Él era el Mesías prometido y revelaban la compasión y el poder de Dios. Amén. Amén. Una de las cosas que vemos, que en cierta ocasión Jesús iba y le decía, esto es para Dios glorificarse. Amén. Esto es para salvación. Y decía, tu fe te ha salvado. Bendito sea el nombre del Señor, que no decía, tu fe te ha sanado, sino te ha salvado. ¿Por qué? Porque Él era el Mesías prometido. Y todo lo que acontecía a su alrededor, los milagros, los prodigios, todo lo que aconteció en Jesús era para demostrar que Él era el Mesías. Amén. 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 Y me gusta mucho, pastora, que habla de la escritura que leyó el hermano Leonardo, que muchas veces, nosotros como que vemos, ¿verdad? O sea, no sabemos tanta la fe que nosotros tenemos hasta que no pasamos por una situación. Y yo estaba leyendo aquí acerca de que muchas veces nosotros tomamos acciones, ¿verdad? Nos montamos en un elevador, pero tenemos la fe, ¿verdad? De que vamos a llegar a un punto, ¿verdad? Vamos a subir a un piso. Y eso es lo que acontece, que nosotros tenemos que poner muchas veces, eso en práctica, donde nosotros tenemos esa fe. Lo único que tenemos que a veces, pues, dejar el miedo y descubrir que verdaderamente, como dice la palabra, que Dios nos dio esa medida de fe. Solamente tenemos que ponerla en práctica, como muchas veces hemos visto en las historias, donde la fe se ampliaba o se hacía más grande a través del transcurso del caminar de la persona. Entonces, eso muchas veces lo estaba leyendo aquí, donde eso es lo que acontece, que esa mujer, cuando ella fue ante el juez,
ella insistió y me gustó mucho eso porque a veces nosotros nos paramos y nos detenemos en el camino y nosotros tenemos que mantenernos caminando y esperar en Dios, en el tiempo de Dios. Y eso es lo que me gustó mucho de esa historia. Amén. Y una de las cosas que Mauri decía, cuando tienes mucho tiempo. Sí. Pero ¿qué tal cuando tú tienes que poner la fe en acción? Sí, ajá. Cuando te queda poco tiempo. Cuando Sí. un médico dice te quedan 2 meses de vida. Hay que acelerar el asunto. Ay, Dios mío, Espíritu Santo. Wow. Cuando tienes un hijo en una condición que tienes que acelerar esa fe, que tienes que creer, aunque estés viendo lo contrario, aunque te declaren lo contrario, tú tienes que como que darle un acelerón a esa fe, porque mientras esperamos, ¿verdad? Empezamos con fe y la fe quizás se nos agote, o continuamos y aceleramos y se nos balancea la fe de vez en cuando, Sí, ¿verdad? sí, sí, en la mucha espera. Sí, sí. Pero cuando es una fe inmediata que tú necesitas el auxilio de Dios, el milagro de Dios ahí mismo al instante, que tú tienes que creer sí o sí. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos en las diferentes historias Amén. de la Sí. Biblia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí está cuando este hombre, Jairo, Sí, Ay, la sí, hija- con la hija de Jairo. ya la hija de Jairo, gloria a Jesús, se le acerca a Jesús. Bendito Oye, Dios. yo necesito un milagro urgente. Wow. Mi hija se está muriendo. Wow. Sí, poderoso. Así. Y él necesitaba este milagro urgentemente. Y va detrás del maestro. Y vemos que en el camino acontece otra cosa, Ay, que él sí. tiene que detenerse a hacer otro milagro, pero él tiene una urgencia. Sí, amén. Sí. Amén. Así. Él está acelerado con su fe. Bendito Dios. Él está creyendo que Jesús lo puede hacer. Pero aparece una intervención en el camino de una mujer que viene y arrebata. Arrebata, exacto. ¡Wow! Aleluya. Que también le quedaba poco tiempo, porque Ay, dice sí. que había agotado todo lo que Su tenía. recurso. Tenía 12 años, ¿verdad? 12 Con años. este flujo de sangre. Ya no tenía ningún recurso, no tenía nada. Y esta mujer no fue que fue y habló con Jesús. Esta mujer arrebató. Ay, sí. Amén. Amén, así Eso es. así. Y mientras Jairo está esperando, va y habla con Ella Jesús, le viene y explica la dice- situación. Esta mujer no explica nada. Ella Dice, yo arrebató su necesito ese milagro. toque. Esta mujer no Aleluya. dice absolutamente nada. El maestro va para donde Jairo a hacer un milagro, pero ella dice, esta es mi oportunidad. Amén. Amén, No, amén. esto es algo increíble. Ay, Cuando vemos la vida de Jesús obrando en los milagros, las cosas que acontecían, o sea, alguien le pedía permiso, le pedía el favor, hablaba con él, pero había otros que arrebataban. Y eso es algo increíble. Amén. Y el asunto es de uno levantarse todos los días con el ánimo y la fe de que va a suceder. Porque a veces, Aleluya. por ejemplo, a veces nos levantamos decaídos y desanimados y la fe no mengua, pero la pregunta es, ¿qué resultado vamos a tener actuando de esa forma? Entonces, debemos de actuar positivamente, porque si yo me voy a pasar el día, por ejemplo, deprimido, pensando que no hay esperanza, mejor me levanto ese día y pongo toda mi esperanza en Dios, toda la energía de que algo poderoso tiene que acontecer y va a suceder. Amén. Porque a veces nos dejamos llevar de la situación. Entonces, para yo estar un día mejor deprimido, pensando en que no va a suceder, me voy a quitar la fe, voy a creer de que algo poderoso va a poder pasar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, la fe debe ser consistencia, debemos de seguir y continuar. Entonces, en los milagros, como decía la hermana Mauri, en los milagros a veces no vemos como que va a suceder, como que va. Entonces, cuando vemos la intervención divina de nuestro Señor Jesucristo, entonces Dios obra de una manera Amén, poderosa amén. y trae Amén. solución. Y algo importante cuando usted estaba mencionando, hermano Leonardo, de levantarse y siempre tener esa Sí. actitud de que va a suceder. Pero ¿en qué yo me baso para eso? En yo conocer el carácter de Dios. Amén. Amén. Cuando yo conozco el carácter de quien yo estoy creyendo, Amén. ahí eso es lo que me va a dar esa certeza, esa seguridad, porque yo no estoy creyendo en cualquier hombre que es cambiante, Amén. que piensa una cosa hoy y otra mañana. No. Yo estoy creyendo en el Dios Todopoderoso, Amén. en el que es el mismo El de que va a ayer, de acontecer hoy y y va a de suceder. siempre, y que es fiel, no con lo como yo hago, ni por lo que yo soy,
porque Él es fiel a sí mismo. Amén. Aleluya. Dice, por la necesidad de orar siempre y no desmayar. No debemos de desmayar. Amén. Debemos levantarnos todo el día con el mismo ánimo y con la energía de que algo poderoso va a suceder en el nombre poderoso En el de Jesús. nombre Esta de debe ser la Jesús. actitud. Entonces, en este podcast estamos animándolo, motivándolo a Sí, que su Señor. fe se active. Aleluya. Amén. Aunque su fe se active, aunque usted haya ido a los médicos, aunque usted ha ido a la justicia y no ha podido tener solución, créale a nuestro Señor Jesucristo de que va a acontecer y va a suceder en el nombre poderoso de Jesús. Porque como decíamos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Debemos de activar esa fe en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Yo Y creo que hay, también hay muchas historias donde podemos... Y también que hay una fe que es respuesta, ¿verdad? De que hay una fe que es salvadora. Amén. Pero en ese accionar hay una fe que es, ¿verdad? Como esa respuesta a lo que ya yo conozco de Dios, que es cuando viene ese don, ¿verdad? O sea, ya yo conozco de Él, entonces yo comienzo a accionar con fe, porque una respuesta, entonces esa fe se va a ver manifestada en obra, que era lo que usted Amén. decía, Amén. pastora, cuando el Señor, ¿verdad? Cuando hay una situación donde yo tengo que accionar, o sea, se va a ver en obras, pero una respuesta como a mi fe, a lo que yo estoy creyendo, por quién Él es. No sé si me doy a entender. Amén. ¿sí? Amén. Yo quiero leer un versículo bíblico. Disculpa. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús de Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendieron para que callase. Pero él clamaba mucho más fuerte diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Aleluya. Amén. Entonces, Amén. el motivo es de la insistencia. Debemos de insistir el milagro de Dios y lo vamos a recibir en el nombre poderoso de Jesús. Hay que levantarse todos los días con la energía. Aunque uno no tiene energía para todas las veces en la mañana. Amén. Pero uno tiene que levantarse con la energía de que algo poderoso va a suceder Amén. en el Gloria a nombre Dios. poderoso de nuestro No, y Señor me Jesús. gustó mucho que él no se detuvo Exacto. por lo que estaban diciéndole que se callase. Ajá. Que hay muchas Dice veces que que la la persona gente se sí. detiene Que subió más la voz. Wow. por los Wow. obstáculos. Hay que tener cuidado también con eso. Sí, los obstáculos son algo muchas Sí. veces donde apagan nuestra fe, Ay, sí. donde Wow, tremendo, gloria disminuyen a Dios. nuestra fe. Cuando vemos un obstáculo decimos, bueno, y será, estoy viendo Sí. aquí que hay muchos obstáculos, Sí. que no, tal vez Dios no Santo, lo va a hacer, aleluya. pero sí lo hace. Claro, y cuando puede se prevenir presentan que los no obstáculos, reciba. es ahí cuando Dios más obra, para Amén. que nosotros podamos entender y ver que para Dios nada es imposible. O sea, Amén. que Él puede obrar con o sin obstáculos, Amén. gloria a Jesús. Sí. Amén. Y esta historia que está en Mateo 8, del 1 al 4 y Marcos 40 y 45, dice, un hombre lleno de lepra Wow. se acercó a Jesús diciendo, Señor, y me gusta esta parte que él dice, si quieres, puedes limpiarme. Ay, Wow, santo. sí, porque es una fe diferente. Aleluya. Ah. Diferente. Nosotros fueron, decidimos su milagro. Sí, Este entonces fue- este le pregunta, si Si quieres. Sí, como que Tú dice pu- misericordia de mí. Tú puedes limpiarme si tú quieres. O sea, él dijo, Wow, sí, pastor. yo sé que para ti nada es imposible. Eso no le faltaba Sí. la fe. No, Solamente no le faltaba la no fe. le faltaba. No, él no le faltaba la No. fe, sino que le dijo al Señor, pero yo sé que dependo de ti. Ay, Amén. sí. O sea, que queremos, Ay, o sea, no. eso quiere decir que hay diferentes formas, ¿verdad? De Forma de pedir. pedir el milagro. Porque algunos lo arrebataron y este fue Sí. Amén. Wow. Amén. Fue y le preguntó, si tú quieres. Ay, santo. Puede limpiar. Yo sé que tú puedes, Amén. pero Vino- también es tu vino- voluntad. Amén. humillado, Reconociendo. humildad. Amén. una Y humildad. que es algo muy importante a la hora de nosotros pedir la voluntad de Dios Sí. Amén. sobre el milagro que estamos pidiendo. Wow. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque quizás muchas veces es un proceso que el Señor nos pone. Gloria a Jesús, como Pablo, Sí, cuando sí, dijo, es cierto. he pedido Ay, 3 3 veces veces. al Señor que me y quite. solo me ha dicho, Bástate, mi Bástate, gracia. mi bástate en mi gracia. Wow. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era una debilidad. Aleluya, no sabemos. Pero Dios obra así también. Sí. También, Que a veces claro. le pedimos por algo, Sí. por un milagro, gloria a Jesús, Bajo aleluya. profundo, pastora. Y tú nada más escuchas que dice,
Basta, Basta de gracia. Como que dice, Aleluya. eso te toca durante tú estés vivo. podemos Ajá, decir. sí, hay personas que han pedido milagros y quizás no podemos preguntar, pero le sirve al Señor y Dios no lo sana, gloria a Jesús. Pastores, y hay Aleluya. personas podrán decir que a veces se enojan con Dios porque le han pedido Ajá. por ciertos familiares y el Señor no ha hecho la obra. Sí, Entonces, yo he visto, también eso- yo he visto personas que se han enojado de una manera fuerte y que le han dejado de servir al Señor porque le pidieron al Señor en cierta ocasión y Dios no hizo el milagro y ya por eso dejaron de servirle al Señor, de creer en Dios. Pues déjame decirte que no. Dios en su soberanía, y yo conocí una historia de una adoradora de Puerto Rico, de Venezuela, donde ella estuvo muy enferma y murió. Entonces ella declaraba sanidad sobre su cuerpo, sobre un cáncer terminal. Y fue otro adorador y le dijo, pero yo te veo tan convencida de que Dios te va a sanar. Y él le preguntó, ¿y si Dios no te sanara? Y ella le dijo, Dios sigue siendo Dios. Amén. Aleluya. Amén. Y Sí, eso- no. eso es muy importante que estemos hablando, ¿verdad?, de este tema y específicamente de este punto, porque yo misma he visto pastores que Dios lo usa tremendamente en sanidad y se le han muerto sus hijos. Se le han muerto sus hijos. Sí. Y es verdad, y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Verdad? Pero vemos que en todo es la soberanía de Dios, Amén. el propósito de Dios y ver el Dios que te sostiene en medio de la prueba. Y es fundamental que aunque nosotros podamos tener la fe que tengamos, pero al fin se va a cumplir o se va a hacer la voluntad de Amén. Dios. Entonces, Amén. nosotros debemos de orar con la fe, pero ¿Sabe? Entendiendo, sí, que La fe de- Teniendo la fe de que sabemos quién Él es exacto. y que tiene el poder de hacerlo, Para hacerlo. pero Pero teniendo se- la sumisión de entender que es para su aceptar voluntad. su voluntad. Amén. Wow, sí. para Amén, aceptar su amén. voluntad. Y como Poderoso. él le contestó a este leproso, sí quiero. Ay. Wow. Aleluya. Wow, sí. Ahí es que Él nos enamora, ¿verdad? Sí, Él le quiero. contestó, él dijo, Preciosa. si tú quieres puedes limpiar. Y él le dijo, sí quiero. Y es algo muy bonito, gloria a Jesús, aleluya. Dice que inmediatamente fue sano, gloria a Dios. Y son de los muchos milagros que nos llenan a nosotros de fe, gloria a Jesús. Que en los diferentes ángulos que vemos a la persona acercarse y otros que no se acercan, que fue Jesús, como decíamos al principio. Pero vemos a un Dios maravilloso, gloria a Jesús. Que no hay barrera, no hay frontera, no hay enfermedad, no hay condición que Dios no pueda obrar en cada uno de nosotros y que solo hay que tener fe. Fe para aceptar la voluntad de Dios, porque eso es fe también. Aceptar, tener ese don de hacer también, de aceptación de parte de uno hacia Dios. De saber de que lo que Dios hace es bueno. Amén. Amén. Yo quiero leer el versículo bíblico que está en Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Entonces, Amén. el asunto de la fe, cuando creemos, debemos poner toda la seguridad y toda la certeza de que eso va a acontecer y que va a suceder. Entonces, mira la comparación, ¿verdad que sí? Del grano de mostaza, podríamos decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Escuche. Pero mira la característica, y esto lo estudié una vez cuando Del asunto de la- Saqueo se subió al al árbol sicómoro. sicómoro. Entonces, el árbol es chiquito, Sí, pero crece para abajo. exacto. Ay, sí. Gloria a Jesús. Entonces dice, si tuviera fe, le diría al árbol sicómoro, Bueno, desarráigate. ese como- ¿Por qué como- desarráigate? Porque las raíces son Son profundas. profundas. Escucha, Gloria a pastora. Jesús. Sí. Y tú le vas a dar una orden a un árbol que tiene las raíces bien Que no es un albito que tú lo vas a sacar. No, que no es que la brisa lo va a sacar. una plantación de yuca que tú le haces así. sí, dale se va pa- con- no es Y hay, eso. y hay árboles así que uno lo agarra, que lo saca con la propia mano. Ajá, y lo hay saca matitas con- también pequeñas que uno tiene Exacto. El sicómoro tiene la característica de que crece para abajo y sus raíces son bien profundas. Entonces, para tú decirle a ese árbol, desarráigate. Y mueve. Wow. Wow. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo importante. Otro tipo de fe
Y aquí lo vamos a ver. Y no con el enfermo, sino los que están alrededor. Aleluya. Marcos sí, 2, sí. del 1 al 12, gloria a Dios. Una sanidad al paralítico, gloria a Jesús, que iba acompañado, y ustedes lo conocen, este sí que lo conocen porque Sí. lo hemos oído muchas veces, de este hombre, gloria a Jesús, aleluya, que estaba enfermo, paralítico. Y dice la palabra que lo llevaron 4 amigos. Wow. Entonces, Bendito sea el nombre rodéate de del buenos Señor. amigos. Eso es muy Sí. importante. Amén. Y que la casa estaba totalmente llena porque Sí. donde Jesús llegaba, Ay, por había la multitud. fama que tenía y la necesidad que había en todo el mundo, en todo lugar, gloria a Jesús, aleluya. Donde Jesús llegaba, gloria a Jesús, la multitud corría. Se esparcía por todo lugar, buscando un milagro, buscando necesidad, otro por conocer Sí. quién era Jesús, otro por ver, Sí. otro como los fariseos, Otro- gloria y los escribas, gloria a Jesús. Pero ahí estaban, entre la multitud, ¿verdad que sí? Pero estos 4 hombres, dice que había, donde estaba Jesús, estaba ya lleno, no había por dónde entrar. Sí. Gloria a Jesús. Y dice que la acción de ellos, la fe de ellos, gloria a Jesús, porque la fe es acción. Amén. Amén, gloria a Jesús. La fe de ellos, gloria a Dios, aleluya, lo impulsan Ay, santo. a subir a alguien que está enfermo. No sé de qué se valieron Wow. Bendito Dios. para subir a ese hombre por el techo y entrarlo por el techo. Santo. Bendito sea el Aleluya. nombre del Señor. Entonces vemos aquí una fe que no es de la persona en sí que está enfermo, sino de 4 amigos que creyeron en Jesús, Wow. Wow. que le dijeron al amigo, mira, allí era un hombre. Hoy tú te vas a parar de ahí. Santo, aleluya. Aleluya. Ese Fue una fe Extraordinaria. Porque decía, extraordinaria. porque Jesús le dice, Mataron por el la fe milagro. de ellos. Ajá. Jesús hace por la fe de Sí, ellos. por la fe de tú ellos. has sido sanada. O Entonces, sea que no era la fe de el enfermo, no tenía fe. sí, Exacto. Porque Exacto, no menciona que la fe de, Sí. del Del enfermo, enfermo. de ellos, de los 4, gloria a Jesús, Ellos por esa arrebataron. acción que tuvieron de subir el amigo, de buscar la manera de que el amigo recibiera la sanidad. Amén. Eso Y- fue algo extremadamente extraordinario. Amén, sí, y también vemos, hablando de eso, de cuando es la persona que está actuando en favor, Sí. ¿verdad? De otro. Me gusta mucho cuando vemos en Mateo 17, de 19 al 21, que dice, y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? O sea, esta fe ya para lo que era, ¿verdad? La liberación. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, como decía el hermano Leonardo, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ellos querían poder accionar en favor, ¿verdad? Pero no pudieron. Y cuando él le está preguntando, pero ¿por qué nosotros no pudimos? Entonces le dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿De qué género? De la fe. O sea, porque la fe Dios mío. es un don. Entonces es algo que nosotros tenemos que pedir. Él está diciendo, esa incredulidad que ustedes tienen, que no lo deja llegar hasta ese punto, tiene que salir. Si no, no va a salir si no es con ayuno y oración. Entonces, esa fe, ¿verdad? De nosotros poder accionar en favor de otras personas, de nosotros decir, mira, no importa esta situación en la que tú estás pasando, hay un Dios que yo conozco. Quizá tu fe no está a ese nivel, pero yo sí conozco ese Dios que puede hacerlo. Y yo sí voy a dar rodilla contigo, y yo voy a hacer ese ayuno, y yo voy a hacer ese silicio. Amén, aleluya, para que el Señor, para ver la mano de Dios obrando a favor tuyo. Amén. Amén. Aquí hay uno que, wow, ¿verdad? Yo no sé cómo describir esto, pero dice la palabra que mientras estaba la multitud, dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ellos. Ellos no estaban pidiendo nada. Y es en el milagro de los panes y los peces. wow, pastora, yo tenía esa misma parecida. Ay, Padre. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Aquí vemos otra demostración de milagro de parte de Dios. Y es que Jesús responde, ¿cómo diríamos a esto? Jesús responde a una multitud
que lo estaba siguiendo, pero que no estaba pidiendo pan. No estaba pidiendo el milagro. Exacto. Simplemente Hablábamos de milagro de sanidad, pero ahora estamos hablando un milagro creativo, un milagro donde Dios crea cosas. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, vemos la multitud que está siguiendo a Jesús, que está allí esperando ver demostraciones, de ver de todo, pero lo menos que ellos están esperando es comida. Ay, sí. Wow. Ellos no están pidiendo comida, pero dice que Jesús tuvo compasión. ¿Cuántas veces nos recibimos milagros por compasión? Amén. Amén. Wow. No porque lo estemos pidiendo y tú dices, pero ven acá, Sí, a veces ¿de te dónde llega- salió esto? Amén. La sorpresa de Dios. Amén. Y es tan bonito ver al Señor obrando de esta manera, de decir, aunque tú no lo estás pidiendo, pero yo sí sé lo que tú necesitas. Ay, sí. ¿Verdad? Amén, gloria a Jesús. Entonces, también quiero leer un versículo bíblico donde, una vez más, Jesús, ¿verdad?, demuestra el amor de las personas y la compasión de él. Dice Mateo 14, 34. Y terminando la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y les rogaban que le dejasen tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Aleluya. Amén. Imagínate a Jesús en ese escenario, todo el Wow. mundo tocándole el manto de Jesús. Amén. Eso fue algo extraordinario. Y a veces eso no lo vemos en la película, no lo en la película no presenta eso. Y cómo estaría la gente como Ay, Dios uno mío. encima Sí, de otro, sí, tratando- ¿verdad? porque era tanta la necesidad, gloria a Jesús, Sí. que la gente quería Y un Jesús milagro dejaba, del Padre. Y ay, Jesús dejarlo, gloria a Jesús, aunque muchas veces los mismos que andaban con Jesús, como en la situación del ciego que vimos, Sí. los mismos que andaban con él le decían, Sí, cállense. no, cállate, deja al maestro quieto, gloria a Y Jesús. yo creo que cuando yo una vez predicaba acerca de este asunto, y podríamos decir que esta mujer tocó el borde del manto de Jesús, y quizá ahí fue que se corrió la noticia. Yo analizando, se corrió la noticia, él tocó el borde del manto de Jesús, Ya que lo querían sanaba. todo. Entonces lo demás, Amén, digo yo, amén. moría. Sí, me imagino que sí, porque cada milagro se hacía famoso en Sí, ese exacto. tiempo y él era famoso. Amén. Dice que la fama de Jesús era tanta Crecía. que por todos los pueblos y por todas las ciudades se hablaba de Jesús. Entonces, seguimos aquí. Y este es de la resurrección de Lázaro. Bendito sea el nombre del Señor. Donde Él se presenta por primera vez diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Gloria a Jesús. El que cree en Aleluya. mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Gloria a Dios. Y dice, Lázaro, amigo de Jesús, Ay, sí. había muerto y llevaba 4 días en el sepulcro. Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. Luego ordenó a Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió vivo del sepulcro. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí vemos a un Jesús demostrando su poder. Donde quizá Marta dijo, ya hiede. O sea, ya no hay nada más que hacer. Y él declara, él duerme. Ay, sí. Amén, gloria Amén, a Jesús. amén. Él solo duerme, gloria a Dios, aleluya. Y exclama con su voz el nombre de Lázaro. Y Lázaro sal fuera. Amén. Amén. Poderoso es la palabra de Dios. Mientras Amén. nosotros estudiamos y hacemos la investigación, hay muchos milagros que la Biblia menciona. Entonces, se podría decir que hay un menú donde cada quien puede agarrar de la Biblia y aprender de los milagros acerca de Jesús. Quiero también leer la fe de la mujer cananea. Ay, tremendo. Dice Es salir. que si comenzamos a hablar de todo ese milagro, yo creo que no terminamos. Sí, por eso lo que estamos haciendo es pincelada. Amén, Para amén. que, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no están bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de su amo. Entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. Como vemos cómo el poder de Dios se manifiesta, aleluya, a través de esta mujer. Se podría decir que no era digna de recibir ese milagro y ella peleó su milagro. Imagínense en este tiempo que el Señor, vivimos un tiempo, ¿verdad?, donde la gente ve ñoña, donde la gente se deprime de cualquier cosa, que el Señor, el Dios, le dice a usted que usted no merece ese milagro porque tú no eres de parte de la familia de la Dios, fe. de la fe. Uno se deprime, eso es el Señor. Amén. Y esta mujer insistió en recibir ese milagro. Entonces, No, y debo- como ella le dice, aún los perrillos. no, pero esa, Wow. Eso fue Esa es la algo, mujer catedrática. eso fue algo Sí. que ella se humilló hasta lo sumo, gloria a Jesús. Y qué bueno nosotros humillarnos cuando vamos a pedir delante del Señor, porque en la humillación tiene poder. Amén. En la humillación hay poder, gloria a Jesús, aleluya, porque si tú vas, imagínate, mira, Señor, yo necesito este milagro. Sí. Y tú me lo tienes que hacer. No, y comienzan a decir todas las cosas que ha hecho. Yo he hecho Amén. esto, Yo he hecho lo otro. como que Yo he hecho yo esto. Como merezco. de una forma como demandante. Arrogante, Ajá, sí. ajá. Pastora, ¿se me deja de otro versículo? Claro, Ok. Claro, algo Ok, dale. importante aquí que vemos es que ella dice hijo de David, Exacto. igual que en el otro Exacto. caso, o Ten sea, misericordia. que en esa insistencia había una revelación de Sí. quién él era. Amén, Exacto. amén. Y no era, ¿verdad? Era de Cananea, dice la palabra. Y no era del linaje de Del linaje de- Israel. Gloria a Jesús, aleluya. Y mira cómo ella reconoce. Gloria, o sea, esta mujer sabía el código. Amén. Hijo de David, sabía que el linaje del Mesías venía por David. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Esta sabía bien lo que estaba diciendo. Gloria a Dios. Mateo Dije, 15, 19 dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se acercó mucha gente que traía consigo. Entonces, ¿traía consigo qué? Cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Wow. De tal manera que la multitud Muchos. se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar y a los Wow. ciegos ver y glorificaban a Dios. Entonces, Wow. ¿cómo nosotros encontramos la palabra de Dios? Donde Dios siempre está al pendiente de nosotros, pero Dios Amén. quiere ver un accionar en nuestra vida para recibir ese milagro. Entonces, Amén. vemos cómo Jesucristo, ¿verdad que sí? Hizo muchos milagros. Entonces, ¿por qué Dios o Jesucristo no va a ser tuyo? Así que Dios va a ser tuyo en esta hora. Aleluya. Eso Gloria es así. a nuestro Señor Jesús. Otro tipo de milagro. No sé si Mari No, tiene déjale, un- sí. otro tipo de Si no deja la milagro. pastora. Yo sí, pastor. Gloria a Jesús. Y vamos a ver el poder de Dios manifiesto, aún Dios sabiendo que hay malos agradecidos. Ay, Dios. Es que sí, dale, pastora. Ay, Dios. Aún Dios sabiendo que hay malos agradecidos, Ay, que Dios se olvidan del milagro de Dios. Ay. Trata tú de no ser uno de esos malos agradecidos. Y es lo de los 10 leprosos. Ey. En Amén. Lucas Amén. 17, del 11 al 19. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra que 10 leprosos pidieron misericordia a Jesús. Y mientras iban a presentarse ante el sacerdote, fueron limpiados. Ay, sí. Gloria a Wow. Jesús. Que no fue de inmediato. Ellos comenzaron a caminar y fueron limpiados porque Jesús lo mandó que se presaran. Oye, qué código aquí. Jesús lo manda a presentarse donde el sacerdote, pero no estaban sanos todavía. Dice que mientras ellos iban de camino, se sanaron. Wow. Y eso me llama... Pero Dios probó la fe de ellos. Sí. Gloria a Jesús. Ellos obedecieron y Sí. fueron, sin estar sanos, comenzaron a caminar para donde el sacerdote. El sacerdote era quien declaraba si estaba libre de lepra o no. Sí, pero es un asunto también de una sanidad progresiva. Exacto. sí, Donde eso Dios, a veces tú tienes alguna necesidad y Dios va sanando y le va quitando poco a poco. Entonces, vemos cómo Dios Sí. trabaja de diferentes formas. Y también me recuerda también cuando Dios sanó al ciego, ¿verdad que sí? Que le Sí. untó lodo y luego, ¿verdad? Le dijo, Lo ve y mandó lávate. fuera. Sí. Y no volvió otra vez y no, como que no veía bien, creo que era que decir. Sí, Y que luego le veía, dijo- veía borroso, sí. que veía Entonces, árboles, ¿no? Era exacto. que veía. Exacto. Entonces el Señor entonces de una vez más intercedió y obró de una manera poderosa. Entonces estamos hablando acerca de
que hay milagros progresivos, que no suceden así De inmediato, sino que van progresivamente. Amén. Amén. Y vemos a estos hombres. Y la pregunta es, ¿Jesús sabía que los 9 no eran agradecidos? Ay, claro. Dios sabía. ¿Cuántos milagros Jesús hace con personas Dios mío. que no le agradecen a Dios? Y santo. Eso es así. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho que la persona ni siquiera se acuerda de Dios? Wow, sí. Y hay testimonios de muchas Regresan a personas. darle Sí. la gloria. Allá en República Dominicana yo conocí a una señora que tenía VIH, tenía una enfermedad terrible y ella era bien llena y se puso así bien delgada. Y ella le pidió, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Mucha gente Y el hemos Señor visto así. la sanó. Sí. Y de que el Señor la sanó, Se se apartó del Señor. Entonces, estamos hablando acerca también de la gente que no son agradecidas. Debemos ser agradecidos de Dios. Amén. Y yo he visto también como que, yo digo, soy yo que digo, ¿verdad? A veces tú ves en el pueblo de Dios como que Dios hace milagros grandes. Y tú ves la gente como muy que si nada hubiera pasado. Como si como nada que si hubiera algo- pasado, sí. como que, ay, sí, pasó. Ya, ay, gracias. Ya, y como que no es que nada. las acciones de, porque yo me imagino que un corazón agradecido, tú sabes, está en constancia con Dios. Y cuando tú ves un milagro de parte de Dios, o sea, ese es el testimonio tuyo de la grandeza de Dios. Tú lo viste, nadie te lo contó. Entonces tú lo ves como tan... Ay, sí, pasó y cosas. Y uno a veces piensa, bueno, si hizo ese milagro, de ahora en adelante ese va a ser Ay, sí. el más entregado. Yo creo que va a dejar que va a haber que sacarle una llave de la iglesia, porque ese va a ser de Va a tener que sacarlo de la yo iglesia. creo que ese va a predicar todos los días en la calle. Ay, pastora. Tú piensas eso, sí. de las magnitudes de milagros Sí. que tú has visto dentro de la iglesia hacia una persona y tú dices, pero, y después tú miras y dices, pero ven acá, está como si le sacaron el aire, como qué sé yo, y tú esperas como que esa persona que vio ese milagro, que sucedió ese milagro en su casa o en su vida, tú esperas que esa persona responda y tú dices, no, este no va a ser igual. Este va a ser diferente, este va a tener un agradecimiento en ese Sí. acontecimiento que hubo en su casa, que tú dices, no, este va a haber que dejarle la iglesia a él. Este va a haber que dejarle el servicio, todo a la parte, Wow. se lo van a tener que dejar ahí. Sí, en tu claro, interior, porque son claro. magnitudes de milagros sí. que tú dices, no, pero si me pasara a mí, yo Sí. creo que estuviera de rodillas, caminando de rodillas ante Dios, yo no sé qué estuviera haciendo, pero Sí. tú dices cosas así. Claro. No, y también entonces pasa lo contrario. Personas que quizás reciben un milagro que no fueron quizás tan significativos Sí, que no son- y uno lo ve con un agradecimiento, con una alabanza en su Sí, boca, sí. con Sí. siempre reconociendo lo que el Señor hizo. Entonces, eso nos deja entender que el problema está en el corazón. Amén, amén. Y vemos estos 10 leprosos como uno solo vino a darle gracias Sí. al Señor y vino a darle la gloria al Señor por lo que hizo, ¿verdad? Aunque los otros no vinieron y Jesús sabía del corazón de ellos, pero como quiera le hizo el milagro. Gloria a Jesús. Aleluya. Jesús sanaba que hasta sanó la suegra de Pedro. Ajá, Ay, sí. Amén. Esa fiebre. Hasta la suegra sanó. Amén. Sí. No, Dice y que vemos separan. ahí que Jesús, desde una fiebre hasta una resurrección Ay, sí. de muertos. Gloria, así de simple. Gloria a Jesús. Y todas tienen valor. Amén, claro. ¿Cuántas veces nos hemos orado por un dolor de cabeza? Amén, Ay, ¿Cuántas sí. veces Dios no nos ha sanado de un Ay, dolor sí. de cabeza? Claro que sí. De cualquier Hasta de dolor. un dolor de un dedo que a veces uno tiene. Sí, Claro, a veces, Hay así. dolores de dedos que te paralizan todo el cuerpo, pero resulta el dolor tan fuerte que uno no le suele hacer nada. Claro que sí. Sí, Amén. bendito sea el nombre del Señor. Y es que y nosotros los que estamos aquí somos testimonio vivo. Ay, sí. Amén. Gloria a Amén. Jesús. Yo me acuerdo que yo sufría de la columna, un dolor inmenso, y en un culto, en una iglesia fui de visita, después del culto, fuimos a una vigilia, Amén. después de un culto. Y yo quería irme para mi casa y dije, no, ¿sabe qué, Señor? Voy a ir y yo sé que tú vas a hacer algo. Amén. Amén. Así es. Y me senté en una esquinita, mi hermano, yo recibí el milagro, la adoración ahí cantando y Dios tratando conmigo. Aleluya. Recibí el milagro allá, Amén. Wow. en aquel lugar. Tremendo. Nadie oró por mí, en la adoración. Yo creo en lo que puede pasar en la adoración. Amén. Amén, así es. Aleluya. Y el Yo asunto, creo que en la adoración puede surgir el milagro. Porque a Amén. mí, y estaban cantando esas mujeres con mi fe.
Oh, wow. Te Wow. tocaré, ¿De acuerdo? mujer, te sanaré. Sí, Mira. con mi fe te tocaré. Y en esa adoración yo recibí el milagro de mi espalda. Yo tengo un testimonio, pastora, reciente en la congregación. Recuerdan cuando yo tenía el dolor fuerte en la espalda. Ay, sí. Estas mujeres se pusieron y oraron por mí. Y a partir de ese día, el dolor desapareció por completo. Aleluya. Y luego en la noche, después el otro día me apareció un poquitito, pero el asunto fue el milagro progresivo, fue Amén. progresando hasta que se eliminó por completo. Entonces, Amén. vemos cómo Dios obra de diferentes formas. Sí, Amén. eso Amén. es así. Gloria a Dios. Otro versículo bíblico, pastora, Sí, seguimos. claro, todavía tenemos tiempo. Entonces dice, vamos a leer Mateo 8:5, dice, entrando Jesús, vamos a poner el título para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Dice, Jesús sana a un siervo de un centurión. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré a sanarle. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Más los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces la parte más importante, dice aquí, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. Amén. El poder Amén. estos son milagros como únicos, pastora. Sí. Porque ¿de dónde a cuándo no va a encontrar una persona que va a decir, Jesús, oye, Jesús, no venga a mi casa, di la palabra? Yep. Pero yo digo, Jesús, que no venga a mi casa, quédate. Te voy a hacer un cuartito. Entra, ven acá, Jesús. Ay, Quédate Lo aquí. cojo por una mano, vamos. Y el asunto No, de esta no, fe. de hoy. Este asunto de esta fe de este hombre son solamente di la palabra Ay, y sí. mi criado sanará. Entonces el poder de la fe, según como tú creas, será será hecho. hecho. Amén. Aleluya. Así Pero es es. importante cuando Jesús está presente en tu vida, porque todos esos milagros, ¿verdad? Jesús estaba presente. Jesús estaba presente. Entonces ahora Jesús, se podría decir, no está físicamente, pero está dentro de nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Como nuestro único suficiente Salvador. Entonces los milagros van a ser reflejados, porque para que los milagros sean efectivos, nosotros tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón. Como las personas que en ese tiempo tenían a Jesús presente, es necesario que también nosotros tengamos a Jesús en nuestro corazón. Hacemos la invitación a Amén. todo. Otro tipo de No, milagro. pero espérese, Ay, porque en ese, Hay mucha profundidad ahí. Está bueno. Yo quise tosarlo así, pero en ese está poderoso, Hay porque mucha tela ahí. prácticamente le está diciendo, si yo soy un hombre normal y aún a mí se sujetan por mis órdenes, Amén. tú que eres el dueño y el que tiene el poder de todas las cosas, tú simplemente tienes que hablar la palabra. Amén. Amén. Entonces, esa palabra poderosa, que todo se crea a través de la palabra del Señor, decía, simplemente di la palabra. Y si tú que eres quien eres, nada más de tú decretar esa palabra, el milagro va a acontecer. Amén. 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 Sí. Eso es así, gloria a Jesús. Y hemos visto todo tipo de milagros, pero ahora en este que está en Mateo 8, 23, 27, Marcos 4, 35, 41, y está en Lucas también, en los 3 evangelios. Jesús calma la tempestad. Ay, Aleluya. Vemos aquí este gran milagro, gloria a Jesús, y es un milagro en medio del miedo. ay, sí. Dice la palabra que los discípulos estaban en la barca Cae como y anillo al dedo, se estaban pega. llenos de miedo. Gloria a Jesús, Amén. aleluya. ¿Y qué usted ha pedido en medio del miedo? Ay, mi madre. Sí. Sí. Yo he Muchas pedido en veces. medio. Yo también. Claro que sí. Muchas Claro. Padre amado Dios. Ay, sí. En medio del miedo surgen los milagros. Sí, también cuando usted pide. Dice la palabra que los discípulos estaban en la barca Ay, sí. y que azotaba mucho viento, gloria a Jesús, que iba a romper la barca. Ellos iban a naufragar, gloria a Jesús. Y dice que mientras esta tormenta ocurría, Jesús estaba durmiendo. Bendito sea el nombre del Amén. Señor. Y ellos van y llaman al maestro. Y el maestro ora para que calme la tempestad. Amén. ¿Ha orado usted en medio del miedo? ¿Ha surgido un milagro del miedo? yo creo que hay allá una sierva de la congregación
como cuando salía a la calle, que tenía miedo, decía, Señor, hazme invisible. Amén, amén, gloria a Jesús. Hazme invisible, Eso es válido. orando en medio del miedo, hacia tu casa, caminando. Oramos a Dios para que Dios nos Amén. guíe. Amén, gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cuál otro? No, y si nos vamos en eso, ¿verdad? Vemos al Señor haciendo milagros en medio, ¿verdad? De lo que es la tempestad del mar. El mar representa, ¿verdad? Esas dificultades. Y cuando nos vamos atrás al Éxodo, cuando estas personas, el pueblo se encontraba acorralado, no había una solución, no había escapatoria, exactamente, estaban entre, verdad, toda el mar, estaba el faraón, Sí, todo sí, el con sus ejército, carros. ¿verdad? Todos esos carros, como dice la hermana Kismairi, o sea, humanamente no había. Ay, sí. No había. Cuando uno se encuentra ahí donde uno está mirando para todos los lados y dices que no hay, es que no hay forma. escapatoria. Pero ahí vino el Señor y abrió el mar. O sea, por el medio de la dificultad, yo te voy a atravesar, yo te voy a llevar al otro lado. Aleluya. Wow, tremendo. Y también vemos otro milagro en el mar y es cuando Jesús camina. Ay, sí. Amén. Amén. Cuando camina sobre las aguas y que también Pedro tuvo la oportunidad Ay, de caminar, gloria a Jesús, Amén. aunque un milagro, gloria a Jesús, mientras miras al Señor. Ajá. Amén. Amén. Si quitaste la mirada de ahí, gloria a Jesús, el milagro desaparece. Este es otro tipo de milagro Santo, fuertemente, gloria a Dios, aleluya, que vemos. Es que cuando contamos los milagros de Jesús, aleluya, no hay ese patrón de tú venir a Él y decir, este es el patrón que tiene el Señor de ir a Él, gloria a Jesús, aleluya, sino que tú vas de la forma que tú te sientes. Como cada uno de los que estuvieron ahí, unos arrebataron, Sí. otros Sí. le dijeron si tú quieres, otros le Exacto. dijeron di la palabra, Sí. otros Sí. no dijeron nada. Así es. Wow, Aleluya. tremendo, Y aleluya. es como el paralítico. Y a de otro él le Bethesda. dijo, bástate en mi gracia. Ay, sí. Amén. Bástate en mi gracia. Amén. Es multiforme. El Multiforme. paralítico de Bethesda, ¿verdad? De Bethesda, sí. Como estaba allí en el estanque, frente al estanque, esperando un milagro de parte de un ángel que venía todos los años y movía las aguas. Ay, sí. Y él decía, como no puedo caminar, cuando el ángel viene, otros que sí pueden caminar, corren hacia el milagro. Pero qué bueno que Jesús vino a su encuentro. Ay, sí. Amén. Y le dijo, espérate, Gloria a Dios. gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y mira, ahí sentado donde él estaba, esperando quizá, gloria a Jesús, de que alguien le hiciera el favor y corriera con él y lo cargara. No estaban los 4 amigos del otro, ¿verdad? Que lo entraron por el techo para entrarlo al estanque, ¿verdad? Pero sí, Jesús fue a su encuentro. O sea, Amén. cuando no hay esperanza de un milagro, Jesús puede venir a tu encuentro. Ay, sí. Amén. Aleluya. Amén, así es. Vamos, quiero leer en Lucas, capítulo 7, versículo 1. Dice, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y un gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro, y lo que lo llevaban se detuvieron. Y dijo el joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, como vemos, el poder de nuestro Señor Jesucristo a resucitar un muerto. Amén. Entonces, Gloria a si algo Jesús. se murió en tu vida, Dios puede resucitarlo. Aleluya. Aleluya. Puede resucitar. Si algo se murió, por ejemplo, es cuando ya no tenemos esperanza, cuando creemos que no hay ninguna solución, Dios puede resucitar eso que se murió en tu vida. Aleluya. Amén. También habla de la mujer encorvada. Ah, sí, Ajá. sí. Del hombre de la mano seca. Sí, hay Gloria a muchas Jesús. historias. Aleluya, pero No paramos. la mujer 18 encorvada. años.
tenía 18 años 18 encorvada, ¿verdad Y que sí? Jesús le la llama. Ajá, Jesús la llama, pero dice. que era por un espíritu, si no me sí. equivoco, Ajá. tenía un espíritu de enfermedad que la tenía encorvada, Sí, gloria, no podía enderezarse. otro tipo de fe, Sí. de milagro ahí, Así ¿verdad que es. sí? Me gusta que le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Ajá. Después, luego de eso, pone la mano sobre ella, inmediatamente se endereza. Ay, Dios mío. Ay, Por eso él decía, Oh, my God. el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Aleluya. Ay, Dios Porque es que cuando el reino de Dios se acerca a un hombre o una mujer, es que toda esa liberación, esa sanación, porque es el reino viviendo, manifestándose, aleluya, en la vida de nosotros. Ay, Dios Este mío. tema está súper, Y ustedes súper. no saben que ya se acabó. Ya Sí, se ya se acabó. Wow. Buenísimo, buenísimo. Dios mío, quisiéramos tener más tiempo, Amén, Padre. sí. Gloria a Jesús. Esto estuvo tremendo. Mire, yo siento una presencia Amén. muy Bello, hermosa bello, de parte bello, de bello. Dios. Aleluya. Y qué bueno que podamos, ¿verdad?, hablar estos temas Ay, que sí. nos conciernen a todos. A creyentes, no creyentes. Gloria a todos. Porque de una u otra manera, el milagro de vida que tú tienes de cada día, levantarte, gloria a Jesús, es un milagro Amén. de parte de Amén. Dios. Aleluya, del ver tus hijos, de tener un techo, de tener una comida, Amén. de tener una ropa con que cubrir tu vergüenza. Yo digo, todo eso es milagro. Ay, sí. Amén. Porque hay muchos que no lo tienen. Amén. Gloria a Jesús. Y Dios te lo Y aprovecha. el milagro más grande, el de la salvación. El de la salvación. Amén, Así así que comparte esto con alguien que está necesitado de fe, para que oiga de todos estos milagros y del que para Dios no hay nada imposible, gloria a Jesús, que Dios puede hacer su obra. Así que Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta luego. Amén. Amén. Dios bendiga a todos. Y no, antes de irnos, esto es en vivo, mi hermano. Esto es en vivo. No se puede olvidar. Gloria a Jesús. Si alguien quiere hacer un regalito, es por su gracia. Amén. El lugar donde usted debe de visitar en Instagram. Gloria a Jesús. Aleluya. Allí van a estar tomando su orden para todo lo que usted quiera personalizado con texto bíblico, gloria a Jesús. Si quiere poner en el Lapiceros, carro, camiseta, suera, gorra, vaso, todo lo que usted quiera personalizado. Es por su gracia el lugar que usted debe. Amén. Y no se olvide de seguirnos en todas las plataformas de YouTube, Facebook, TikTok, bajo el perfil Marta Ventura. Amén. 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 Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Bendiga a Hasta la todos. próxima. Shalom. Dios te Bye. bendiga.